Afganistán e Irak. Alemania se había acercado a Rusia. Esta nueva estrategia rusa ha transformado la geopolítica tradicional de la Guerra Fría en Europa, acercándola a Alemania sobre la base del consumo de energía rusa por parte de Alemania, dejando cada vez más claro que el orden unipolar de la potencia mundial está siendo sacudido. El espacio para el multipolo. Este proceso no puede estar exento de conflictos, ya que el surgimiento de nuevos actores internacionales disminuye el poder de los poderes ya establecidos, acostumbrados a lo que es el liderazgo incondicional. A continuación hablaré un poco más, un poquito de unos detalles sobre cada país. En Rusia, oficialmente conocida como la Federación Rusa, es un vasto país que se extiende por Europa del Este y el norte de Asia. Es el país más grande del mundo, la cual tiene o va cubriendo un área de 17,125,191 kilómetros cuadrados, poco más de un noveno la masa terrestre de los planetas, y tiene una gran variedad de relieves y ecosistemas. Occidental es una expresión que surgió en el siglo XVI para referirse a las culturas de base cristiana que estaban ubicadas en la parte occidental de Eurasia, y por la extensión también se usó para referirse a países que adoptaron su cultura durante el curso de la expansión europea. Eh, de Webster, su relación con su posición geográfica es incierta y relativa. Cambia con el tiempo y la política internacional. Iba desde un área limitada de Europa hasta un área más amplia que cubre todo el continente, lo que es Europa y las Américas. Partes significativas de Oceanía y Asia, algunos de los estados africanos, el Reino Unido, la Unión Europea y países dentro de su esfera de influencia. Todos sabemos que las relaciones de Rusia con Occidente no solo son parte de la complejidad de su política exterior, sino también es parte de la tradición rusa en términos de exploración de sus raíces culturales. Clásicamente, los escritores rusos han argumentado que los griegos y los varegos marcan la formación de sus rasgos de identidad en sus lazos positivos extendido y su resistencia a los mogoles y los tártaros. Eh, este presenta presenta una serie de encuentros y desacuerdos en los que el mandato europeo de Rusia no está lo suficientemente alineado por el arrogante Occidente o directamente rechazado por el curso autocrático del propio líder ruso. La naturaleza y por lo tanto Europa Occidental ha condicionado tradicionalmente no solo la identidad rusa, sino también la identidad europea y su definición, ya que en el siglo XII, Marco Polo definió a la Rusia que conocía indirectamente como una parte de Europa alejada de Europa, debido al aislamiento de los países. Ante la embestida asiática, los cristianos se rindieron en su suerte. Posteriormente, a los rusos tuvieron o no acceso a los mares templados del sur. Se les impuso la seguridad política, la supervivencia alimentaria, que históricamente la conquista de los campos ucranianos salvó a Rusia del hambre, y la prosperidad comercial, muy cálido pero cerca de los mercados hanseáticos y bálticos. La identificación con las poblaciones de los lugares donde la expansión rusa tiende a, a justificarla al mismo tiempo que forma nuevos rusos que aspiran a un modelo que les ofrece civilización y por lo tanto demasiados fijos para sus líderes, su crecimiento, un rumbo lleno de incertidumbres y amenazas. Asia quizás Rusia se formó como nación europea por necesidad histórica, pero esto nos lleva por el contrario a una cuestión que no ha perdido actualidad: el oportunismo estratégico y el progreso, la identidad europea como factor de oportunidad. En su famoso análisis de la definición de lo que es Europa, Oleg Weber abre la puerta a una concepción elástica de la identidad europea, en la que podemos entender el apego al viejo continente según el campo de estudio en el que nos encontramos. El propio Oleg se encargó de demostrar que Rusia podía ser europea, no europea o semi-europea,
según se hablará de cultura, economía o geografía respectivamente a partir del valor polisémico de la palabra europeo, que nos permite ser más o menos estrictos con la aceptación de Rusia en un club europeo, más o menos elegido para el cual somos responsables de determinar nuestra convivencia e intereses. Pero si la palabra europea, que tiene evidentes referencias geográficas hacia nosotros, manifiesta tales problemas de definición, entonces la palabra occidente, con su ubicación física más pobre, conlleva una clara carga ideológica que nos permite construir muros a partir de nuestra autoidentificación y que de otros. La ambigüedad entre lo europeo y lo occidental nos permite trazar una sutil línea divisora que nos aleja de los problemáticos rusos, que pueden ser europeos cuando nos identificamos con ellos, títulos occidentales reservados para quienes están en el nosotros. Puede confiar que ellos, que incluye a estadounidenses, australianos y a nuestro gusto, latinoamericanos e incluso japoneses, pero por supuesto no rusos, con lo que el término adquiere connotaciones propias en términos de seguridad que nos lleva al prejuicio, la desconfianza y la vigilancia. Periódicamente, periódicamente desde Occidente se comparten los escándalos aristocráticos descritos por Thomas Mann en su Montaña Mágica. Cuando una mujer rusa cambia el ritmo relajado del bienestar, el té, los paseos balsámicos con su energía asiática y lo más importante, el mutuo confianza de los serenos pacientes del spa de Middle Europa, que no reconocen conmociones ni amenazas para el equilibrio, solo vasos sanguíneos frágiles. Por supuesto, la desconfianza nunca es unilateral y Rusia resiente esta relación enconada. También periódicamente la élite intelectual y política de Rusia reaccionó ante la arrogancia occidental, decidiendo alejarse de la cultura y los dogmas estratégicos occidentales. Aunque en todos los casos esto condujo a la consolidación del carácter occidental del gigante oriental. Así los grandes zares del siglo XVIII querían crear una gran potencia europea a partir de los estados feudales que habían heredado. Esto los llevó a hacer exactamente lo que hacían las potencias europeas, competir y luchar entre ellas y negar cualquier vínculo común para acentuar su patriotismo y la necesidad de expansión a costa de sus vecinos. Más paradójico, si cabe, fue el movimiento del siglo XIX, en el que la exaltación nacionalista a la guerra contra Napoleón no solo condujo a un romanticismo xenófobo, simétrico en Occidente, sino que fraguó una occidentalización masiva de las élites en la que el francés se convirtió en la lengua de la corte y la cultura, así como las costumbres de Alemania y los italianos inundaron las ciudades rusas. El paneslavismo de la segunda mitad del siglo, buscando promocionarse frente a Occidente y negando la superioridad cultural a las influencias externas, no ha dejado de ser, con sus características originales, un movimiento mimético del imperialismo occidental, destinado a justificar la expansión de los zares. Incluso la experiencia soviética se ve vista desde una perspectiva histórica y como la continuidad, la, la cara del imperialismo ruso con el discurso innegable europeo y desde un punto de vista cultural eurocéntrico del marxismo moderno del siglo XIX. Vemos cómo tradicionalmente Rusia ha contrarrestado su alineación con una tendencia continua a su identificación con Occidente, pero esta identificación ha producido a su vez una resistencia que se ha traducido en movimientos autógenos e incluso autocráticos, que de hecho no son demasiados ajenos a influencias exógenas destinadas a ser rechazadas. De esta manera parece que Rusia busca su propia originalidad, escapando del modelo con el que periódicamente busca identificarse y de los instrumentos de análisis y acción con los que precisamente construye esa huida. La Rusia postsoviética no escapa de esa actitud ambigua, en la que volvemos a encontrar la oposición de los valores europeos con lo que son los occidentales, y una actitud oscilante de identificación y rechazo hacia ambos según el momento histórico y los propios intereses de Rusia.
Tras las ruinas de la URSS, Rusia tuvo que afrontar un doble proceso, no exento de las contradicciones. Por un lado, la necesidad de reconstruir el país sobre nuevas bases políticas, ideologías, economías sociales e incluso identitarias, hacia necesario contar con el apoyo y las referencias de Occidente, con quienes se han establecido nuevas relaciones basadas en los principios de cooperación constructiva y confianza. Por otro lado, esta reconstrucción nos lleva a consolidar una Rusia que no renuncia a su condición de potencia y por tanto mantiene una cierta dinámica de competencia y enfrentamiento con otras potencias. En este sentido, también la lenta y dolorosa reconstrucción de la economía rusa y la pérdida de los referentes a los que estaba acostumbrada la sociedad de este país, tantos los referentes ideológicos y éticos del marxismo como los de la identidad nacional ligada a las fronteras, provoca un fuerte descontento y desorientación en la población rusa, que ve tanto en sus élites corruptas como en las injerencias externas la causa de su desaventura, lo que fomenta el ya tradicional sentimiento de victimismo y xenofobia y occidentalismo en gran parte de esta sociedad. Muchas gracias.